Muy bien, vamos a ampliar la información. Como decía la nota, RENIEC lanza libros sobre la historia del padrón electoral en el Perú, hitos, tecnologías, itinerarios 1812-2019. Estamos en compañía de Dani Santamaría, subgerente de investigación de la Escuela Registral del RENIEC, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Dani? Hola Mirta, gracias por la invitación. Gracias también al canal del Jurado por abrirnos esta ventana para mostrar esta investigación que hemos hecho el año pasado y que presentamos a la ciudadanía y a los interesados en esta oportunidad. Por todo lo alto. Bueno, y en esta presentación, cómo no mostrarles un ejemplar de libro que Dani buenamente ha traído al estudio para que lo conozcan. Lo pueden ver también en pantalla. Tremendo esfuerzo, mucha investigación seguramente, Dani, detrás de este ejemplar. ¿Qué podemos decir del padrón electoral en nuestro país? ¿En qué momento empieza la construcción de nuestro padrón? Como sabemos, el padrón electoral es esta lista de personas hábiles para el ejercicio del derecho al voto, y lo que recoge el libro básicamente son, digamos, hitos, que son los momentos principales en la creación del padrón electoral. Nosotros hemos hecho esta investigación en un grupo multidisciplinario, básicamente la Gerencia de Registro Electoral y de la Escuela Registral, donde participaron historiadores, antropólogos y sociólogos para interpretar y dar a conocer cuál es la realidad de este padrón electoral. Pues el padrón electoral es como una especie de reflejo de los momentos políticos y sociales en la historia del país. Los padrones electorales inician como una especie de registro inicialmente como registro de almas, ¿no? Un primer hito es la presencia de la Iglesia. La presencia de la Iglesia, que termina siendo una estructura orgánica importante a finales del virreinato, cuando se implementa la Constitución de Cádiz, que digamos son los primeros censos de población que se inician para trabajar el padrón electoral. Y se trabajaban usando a la Iglesia Católica como una especie de institución que ya venía trabajando y con experticia en el armado de registro de personas. Y esto se hacía por parroquias, me parece, ¿no? Y se trabajaban por parroquias que terminaban siendo luego las circunscripciones electorales. Entonces, con la Constitución de Cádiz se crean las primeras circunscripciones electorales a partir de la organización de las parroquias, y se organizan además las primeras elecciones con reformas liberales traídas desde España. Y es esta misma estructura que se toma inicialmente con la fundación ya de la República del Perú, que sería como nuestro segundo hito, cuando se elige... El gran cambio también, Es ¿no? el gran cambio, una república joven en el Perú en 1822 que elige su primer Congreso Constituyente, pero utilizando, digamos, el aparato y la experticia administrativa del antiguo régimen. Entonces, la primera elección del Congreso Constituyente se hace, además, con este padrón electoral que estaba básicamente organizado a modo y antigua usanza de los registros parroquiales. Muy bien, y con la República podemos entender, vienen también la aparición de algunas instituciones. ¿En qué momento deja la Iglesia esa tarea y la emprende un ente propiamente electoral? El Estado moderniza sus registros y empieza brindándole funciones administrativas a las municipalidades. Probablemente es con Atanasio Fuentes, cuando los registros civiles terminan siendo este aparato que también trabaja estadísticas poblacionales y empieza el registro de las personas, ¿no? Le va quitando este espacio de registro que la Iglesia tenía, para luego ir acomodándose además junto a los censos electorales como materias primas para la creación de los padrones electorales. Hay que tener en cuenta que los padrones electorales tenían diferentes denominaciones, ¿no? Por ejemplo, censo electoral, registro electoral, padrón electoral. La propia ley y reformas electorales iban cambiando de denominación a los padrones electorales, y al mismo tiempo iban probablemente cambiando de requisitos para el acceso de las personas a ser considerados como ciudadanos electores. Recordemos que en nuestra historia pues no todos hemos tenido derecho a votar siempre, ¿no? Y justamente el padrón, como bien dice nuestro invitado, ha acompañado esta evolución del sistema electoral y también los derechos que hemos asumido como ciudadanos. Sí. Lo que narra el libro básicamente son, como comentaba, los hitos, ¿no? Por ejemplo, en 1896, con unos debates electorales, la nueva ley que entra en vigencia en 1896 termina excluyendo, por ejemplo, a los analfabetos. Y esta población electoral analfabeta estaba conformada básicamente por indígenas quechohablantes.
Entonces, en 1896, que es finales del siglo XIX, empieza la República Aristocrática, que mantiene toda esta estructura de exclusión a los analfabetos. Asimismo, votaban los hombres mayores de 21 años o menores de 21 que ya han estado casados, y que además demuestren ser buenos contribuyentes y tener capacidad económica para el ejercicio del voto. Entonces, tu población electoral, tu cuerpo electoral se reducía básicamente a la capital y a las ciudades más o menos grandes para la elección de representantes. Podemos decir que a medida de el paso del tiempo, el padrón electoral ha aumentado no solo porque somos un país más grande, sino también porque mayor cantidad de peruanos pueden hacer uso de sus derechos. Precisamente una característica del padrón electoral es que excluía e incluía ciudadanos. En toda la historia de la República se excluían alfabetos y por tanto excluía básicamente población indígena. Y luego un hito que es sumamente importante para nosotros, por ejemplo, es el voto de la mujer, que se da a mitad del siglo XX. En 1955 las mujeres ya tienen el derecho al ejercicio del voto y eran registradas dentro del registro electoral, que en ese momento lo hacía el Jurado Nacional de Elecciones. Y el padrón electoral crece más o menos en un 33%. Sí. Cuando se vota el año 55 hay 1,5 millones de mujeres letradas que entran al padrón electoral, que entran al registro electoral para la elección de votos. Consecuencia de esa elección es que se eligen a 9 mujeres para el Congreso, de las cuales 8 eran diputadas y 1 era senadora. Y ya que hablas del Congreso y de diputados, permíteme compartir este dato que tengo justamente que va en esa línea. En el departamento de Lima, los peruanos hábiles para elegir diputados para el Congreso Constituyente de 1822 fueron 8.280, nada más. Ahora, en las recientes elecciones congresales extraordinarias, estamos hablando de hace algunas semanas, el padrón de Lima comprendía 8.199.141 personas. Es así como vemos claramente que el padrón acompaña pues nuestra evolución en el tiempo, ¿no? Acompaña nuestra evolución en el tiempo y, como te comentaba, es un instrumento que refleja lo que ha sido el Perú y lo que es el Perú, ¿no? Con sus vaivenes, con sus exclusiones, con sus inclusiones, con el incremento del cuerpo electoral. El libro pues narra también las modificaciones del padrón, pero en un contexto político, en un contexto histórico, en un contexto social, ¿no? Y razón de ello, por ejemplo, acá en uno de los gráficos que muestra el libro, entre el año 1939 y el año 1980, hay un incremento del padrón electoral de cerca de 6 millones de electores. Hasta el año 80 nada más, ahorita que somos cerca de 24 millones, hemos ido ampliando este concepto de ciudadanía a todas las poblaciones, tanto mayores de 18 años, población indígena, analfabetos, dentro del cuerpo electoral, porque el padrón también es una representación de cómo queremos ser representados dentro de la vida política. Y ojo que el padrón crece, pero crece o debería crecer, debe crecer de manera segura. En ese sentido te consulto, dentro de los hitos está seguramente también la incorporación de la tecnología, que ha permitido minimizar errores, entre otro tipo de atribuciones que tiene el padrón. El padrón es, como te comentaba, este reflejo de lo que somos. Entonces, el padrón actualmente tiene bastantes innovaciones tecnológicas donde se permite identificar al ciudadano con lo que se está mostrando con el documento de identidad, ¿no? El padrón tiene una huella digital, fotografías que te permiten una identificación y por lo tanto una integridad y una seguridad y confianza que te brinda la propia herramienta, con la finalidad de brindarle a los otros organismos del sistema electoral una herramienta confiable que les permita organizar y fiscalizar bien un proceso electoral. O sea, además es un padrón georreferenciado, ¿no? Tiene datos que le permiten a los ciudadanos también luego poder elegir el lugar de votación y de hecho la idea es que la calidad de la democracia mejore en función también a dónde nos sintamos cómodos para votar, ¿no? Eso es importante lo que mencionas, ¿no? Que el ciudadano reconozca también que es parte del proceso, que ha sido parte y que podemos seguir siendo parte de una construcción eficiente del padrón electoral. Y que el ciudadano es parte de una comunidad política. Sí. Y que tiene organismos electorales que le brindan las herramientas para que pueda ejercer su derecho al voto de una manera rápida, segura, confiable, sin temor a que le suplanten la identidad, por ejemplo. Finalmente, Dani, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el padrón electoral, la construcción del padrón electoral en nuestro país rumbo al Bicentenario y al siguiente proceso electoral que viene ya pronto?
Seguir manteniendo la seguridad, seguir manteniendo la integridad, que sea un padrón transparente y confiable para los organismos electorales y para la ciudadanía, ¿no? De hecho, un padrón seguro, fuerte y transparente es su garantía de que vas a tener una elección, la organización de una elección limpia, transparente y segura también, ¿no? Muy bien, por ahí empieza todo, ¿no? Sí. Por la construcción del padrón electoral. ¿Pueden los ciudadanos tener alcance a esta publicación? La publicación nosotros la tenemos en el centro de documentación del RENIEC, que está en el centro cívico, en el 4º piso. Pueden ir de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde, o también lo pueden descargar de nuestra página web. Muy bien. Está en www.reniec.gov.p, entran a la zona de capacitación y encuentran todas nuestras publicaciones, y están también el padrón electoral y todos los textos que nosotros venimos trabajando durante este año, ¿no? El RENIEC es un organismo que genera conocimiento, que divulga conocimiento y que trabaja tanto en materia de identificación como en registro civil y registro electoral. Y es estupendo que esta publicación se sume pues al fondo editorial. Aquí la presentamos nuevamente. Ahí está, el padrón electoral en el Perú, hitos, tecnologías, itinerarios 1812-2019. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por la información, y que sigan las investigaciones. Es la mejor manera de conocernos como país.